Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Tere. Hola, Muchas, Vale, buenas tardes. muchas gracias por sumarte a este conversatorio que lo estamos inaugurando. Gracias a todos los que se van conectando. Hoy tenemos un conversatorio interesante donde vamos a dar a conocer la figura del defensor municipal de niños, niñas y adolescentes. También este ciclo lo que hace es generar un conocimiento, llevar un conocimiento de cómo actúan los organismos en defensa de los derechos de niñas y adolescentes en el municipio. Y también vamos a tener un ciclo largo con personas invitadas que tienen que ver con la defensa a niveles provinciales y nacionales. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Teresa Celada, ella es concejal de la ciudad de Resistencia. Ella es una de las autoras de la ordenanza que da creación al Instituto del Defensor. También María Cecilia Baroni fue coautora de la ordenanza, estableciendo también esta ordenanza el sistema de promoción y protección local de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. Hoy lo que nosotros queríamos conversar contigo es acerca de la creación, cuáles fueron los objetivos, qué es lo que los llevó a debatir sobre este tema. Claro está que la ciudad de Resistencia ha recogido el guante con respecto a esta temática, estableciendo el sistema y también esta figura. Así que te damos la bienvenida nuevamente, Tere, y agradecer a Contexto por esta oportunidad que nos está dando para dar a conocer nuestro instituto. Bueno, buenas tardes, Valeria. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por las distintas redes. Gracias por la invitación, porque la verdad que para mí el Instituto del Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes es un poco ese hijo preferido que uno tiene, porque fue un trabajo muy arduo que nos costó llevar adelante. Efectivamente, como vos recién lo decías, Cecilia Baroni había presentado una ordenanza donde se establecía el sistema de protección de niñez y adolescencia en el ámbito de la ciudad, y con mi equipo presentamos el proyecto del Defensor Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes. Hicimos un trabajo muy serio, muy minucioso entre las dos, y hemos logrado sacar la ordenanza 11.907 por unanimidad en el Consejo, que estaba vigente hasta diciembre del año pasado y en el 2016. Y a partir de allí comenzamos con este derrotero de lograr designar al defensor municipal de niñas, niños y adolescentes. Vos me decías cómo surge la necesidad. Bueno, en el 2005 se sanciona la Ley Nacional 26.061, que determina también un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, y este defensor nacional. Colaboré en la sanción y en el análisis de todo el texto que luego se convirtió en ley a través de amigas que asesoraban en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel nacional. Después, allá por el año 2012, yo era asesora en la Cámara de Diputados, estaba trabajando con la doctora Delia González, que era diputada en ese momento, y pudimos sancionar la ley 7.162, que ahora es la 2086-C, que determina a nivel provincial el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, y también crea esta figura tan importantísima que es el defensor. Entonces, cuando llegó el momento en que yo accedo a ser concejal de la ciudad de Resistencia, tengo la posibilidad de trabajar este instituto en el ámbito de nuestra ciudad. Y es por ello que convoco a Laura Musa, que es una abogada, defensora acérrima de los derechos de los niños y de los adolescentes, para que con su guía y su acompañamiento pudiéramos transformar esta normativa, tanto nacional como provincial, en algo que nos sirva a nosotros como municipio. Municipio importante porque somos capital de nuestra provincia.
a este trabajo, mejor dicho, que hicimos con Laura Musa, se sumó la doctora Karina Feldman y con ella una serie de colaboradoras, no solo de Karina en el ámbito judicial, sino también desde los distintos lugares o institutos de derecho de familia que existían, fundamentalmente del Colegio de Abogados. Es por eso que presentamos allá por el año 2016 este proyecto, que bueno, que fue trabajado muchísimo y reitero, fue aprobado por la ordenanza 11.907. Todos me dicen, ¿y por qué un defensor municipal? Bueno, nosotros allá por el año 2015 participamos de una capacitación que hizo la Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco, donde trabajamos con números, con estadísticas. Y la verdad es que esto fue lo que nos llevó a repensar cuál debería ser el rol, si es que debía existir este defensor en resistencia. Y teníamos los análisis de los números, esos números duros y fríos que muchas veces chocan con la realidad que nosotros creemos. Y decían que allá con el censo del año de 2010, el 39, perdón, el 41%, perdón, de la población de la provincia del Chaco eran niñas, niños y adolescentes en el 2010. Cuando nosotros hacemos esta capacitación y comenzamos a trabajar los números del 2015, vemos que hubo una baja en ese porcentaje al 39% de niñas, niños y adolescentes en toda nuestra provincia. Y entonces nos empezábamos a preguntar por qué había disminuido la niñez y la adolescencia en nuestra provincia del Chaco. Y advertimos que la tasa de mortalidad era muy importante, muy alta con respecto a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Veíamos que la tasa de mortalidad neonatal, es decir, de niños desde el momento de su nacimiento hasta los 27 días de vida, era importante, que cada vez crecía más y se debía a enfermedades congénitas o enfermedades que necesitaban llevarse adelante con un tratamiento extremadamente caro. Y esto era imposible porque los niños que sufrían este tipo de enfermedades no tenían esa posibilidad, ese acceso a esa salud que tanto necesitaba. Y después también se daba la mortalidad postnatal, es decir, a partir de los 27 días de su nacimiento, donde ahí sí ya las condiciones de vida, cuando el niño ya salía del hospital o de la salita donde había nacido y se insertaba en su realidad, chocaba con sus propios derechos, se vulneraban los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes y se producían distintas muertes, distintos tipos de muerte por situaciones que podríamos decir que obedecían a condiciones ambientales, fundamentalmente, a la falta de salud de la madre, lo que implicaba la falta de salud en el niño, por cuestiones económicas. Entonces, la verdad es que yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque como contrapartida sabíamos que existían muchos programas de asistencia, que existían ayudas económicas para paliar muchas veces estas malas situaciones económicas familiares, programas de salud. Y yo veía que esto que existía se chocaba o se enfrentaba con la realidad que vivían los niños aquí en mi provincia y en mi ciudad. Entonces yo dije, acá hay algo que solamente los puede igualar. Todos los niños, para que lleguen a ser iguales, tienen que tener educación. Tienen que tener todos la misma posibilidad de acceso a la educación. Es por eso que ahí nos pusimos a trabajar cuando accedí a la concejalía en un montón de proyectos diferentes, pero fundamentalmente dije, estos proyectos, estos programas, estas ayudas existen, no llegan a todos y muchos pierden la vida por no poder acceder a esto. Entonces creo que era necesario, lo sigo sosteniendo, la creación y la implementación de lo que hoy llamamos el Defensor Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en nuestra ciudad. No escucho nada, ¿vale? Perdón.
que te decía que estas situaciones siempre demandan preocupación porque es la población, la franja etaria más vulnerada en todos los sentidos, porque a veces pensamos y decimos, bueno, trabajemos por su futuro, pero no, hay que trabajar por el presente de los chicos, por la infancia que van atravesando, que es sin dudas una etapa determinante que los va a formar en su vida adulta y es fundamental que exista un sistema, que existan políticas públicas que se adapten y para eso desde la Defensoría estamos trabajando para generar ese impacto sistémico, cultural que necesita, digamos, nuestra sociedad en entender que las niñas y adolescentes tienen su lugar, son sujetos de derecho y que son ciudadanos como todos y que debemos pensar en las políticas públicas con ellos. A veces en el afán de la responsabilidad que tenemos todos como adultos de cuidar a nuestros niños, nos estamos por ahí olvidando de eso que es sumamente importante, darle el lugar que corresponden y a partir de ahí generar las políticas públicas que son ellos quienes van a establecer cuál es la calidad de la misma, ¿no? Yo por eso digo que el defensor municipal de niñas, niños y adolescentes tiene un papel sumamente significativo aquí en nuestra ciudad, porque debe asegurar la efectiva aplicación de todos los derechos constitucionales reconocidos y no solo garantizar la aplicación de esos derechos, sino que debe difundirlos y debe promoverlos, eh, el respeto a todos esos derechos. Y yo siempre digo que acá no se actúa en soledad, sino que necesariamente hay actores que deben sumarse a esta actividad que se está realizando, que es la comunidad, que lógicamente por solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa como comunidad debemos y tenemos el derecho de ser parte activa en el logro de la vigencia de todos los derechos y de las garantías de las niñas, niños y adolescentes. Es imprescindible asumir ese compromiso. Yo el otro día estaba participando de un Zoom donde se hablaba de la situación actual, de la situación de pandemia y de cómo la pandemia, aunque parezca mentira, nos va a ir transformando. Y decían grandes filósofos que esto va a permitir y va a incentivar aún más la participación activa de la sociedad, de toda la sociedad, sin importar si pertenecemos a un partido político o si respondemos a una ideología determinada, sino que la sociedad necesariamente se va a involucrar más. Esto es sumamente importante para la defensa de los derechos de los niños. Otro de los actores necesarios e imprescindibles en este vínculo es la familia. Todos sabemos que la familia es la principal responsable de la situación, es la principal o prioritaria encargada de asegurar los derechos a las niñas, niños y adolescentes, y no solo de asegurar el derecho, sino de asegurarles el pleno disfrute y el efectivo cumplimiento de los derechos y de las garantías. Pero hay una pata importantísima en esta estructura de actores que es el Estado, porque el Estado necesariamente tiene que sostener a través de políticas públicas, de programas y hasta de asistencias adecuadas, apropiadas a cada realidad. Indudablemente, la familia necesita muchas veces de estas políticas públicas del Estado para poder llevar adelante la defensa de los derechos de esos niños que integran su misma familia. Por eso yo digo que el Estado acá es tan responsable y tiene la obligación de brindar esa posibilidad fundamentalmente a las familias para poder desarrollar el ejercicio pleno de los derechos. Y Resistencia no tenía a nadie que hiciera esto, a nadie que controlara cuáles eran los planes, cuáles eran los proyectos, y efectivamente llegaba a los destinatarios que tenía que llegar. Y entonces, bueno, en este afán de poder hacer algo por nuestra sociedad, porque creo que fundamentalmente los políticos tenemos esa obligación de hacer cosas por la sociedad, para eso la gente nos elige y a eso nos debemos,
yo pensé, necesitamos una figura, un organismo que lleve adelante el control de todos estos programas y de que de manera integral pueda ir dando las soluciones que se necesiten, que articule, que coordine tanto con el gobierno nacional como con el provincial, con las asociaciones civiles de nuestra sociedad, que tantas hay y que trabajan en pos de los derechos de los niños. Entonces, por eso insistí tanto, no solo en la presentación, sino en la defensa de este proyecto para poder crear el defensor municipal en la ciudad de Resistencia. Claro, y se nota que se ha podido superar cualquier tipo de cuestión política, ¿no? Al momento de debatir, cuando esto se llevó finalmente a cabo, se materializó. Y en esto quería resaltar que cuando transitamos por las etapas del concurso, la verdad que nunca he participado en muchos concursos de oposición antecedentes, pero creo que es el único en el cual se ha habido total transparencia, la coherencia y bueno, la capacidad que tenía también ¿no? la comisión evaluadora. La verdad que fue una satisfacción para todos, me parece, los que participamos, porque no había nada que objetar, porque lamentablemente por ahí venimos de algún sistema que cuesta un poco creer en este tipo de transparencias, pero la verdad que en ese sentido se notaba el compromiso que contaba con la ordenanza, con lo que pedía, para que se cumplan con los requisitos para ejercer este cargo. Así que la verdad que quería no dejarlo pasar a esto. Me parece algo sumamente importante porque es un tema muy delicado. La defensa de los derechos de niña y adolescente implica un compromiso, implica una vocación de pensar en que los niños merecen vivir una infancia feliz y por lo tanto vamos a llegar a lo que nosotros queremos en la adultez, que es el pleno desarrollo de cada uno de ellos. Encargarse ahora es fundamental porque nosotros debemos transitar la infancia con ellos, debemos estar ahí para establecer todos los mecanismos que sirvan para satisfacer todas las necesidades y garantizar todos sus derechos, como bien vos decías hoy. Exactamente. Cuando nosotros en el equipo de trabajo redactábamos este proyecto de ordenanza, veíamos las distintas posibilidades para designar al defensor. Y nosotros tenemos experiencia en la designación del defensor del pueblo en la provincia del Chaco, tenemos experiencia conocida de la designación de otros defensores, hasta de la misma defensora nacional de niñas, niños y adolescentes, de cómo muchas veces, lamentablemente, porque no debería ser así, la política mancha o ensucia, digamos, estos procedimientos que deberían ser totalmente transparentes. Y es por eso que la propuesta nació siempre con esa posibilidad de hacer un concurso abierto de antecedentes y de oposición, porque yo siempre decía, quien desarrolle esta actividad de ser el defensor o la defensora municipal debe tener los conocimientos necesarios, pero también tiene que tener esa independencia ideológica que muchas veces, y es lógico que pase, está imbuida, digamos, en nuestra vida social. ¿Por qué? Porque acá el interés era supremo, digamos, el objetivo al que nosotros pretendemos llegar es superior a cualquier otra cosa, porque estamos hablando de niños y de adolescentes, que no es poca cosa. Entonces, nosotros decidimos que este concurso, como vos bien lo dijiste, sea público, sea de antecedentes y de oposición, o sea que quien lo gane debía ser una persona idónea también en todo lo que a normativa y experiencia se refiere, que me parece que eso es fundamental. Saber que quien está al cargo de esta defensoría conoce lo que es la defensa y la protección activa e integral de todos los derechos de las niños, niños y adolescentes. Pensamos que también, para que no se confunda con una gestión política, el defensor debía durar 5 años en sus funciones, porque esto había que dejarlo claro, que debía ser totalmente transparente, distinto al poder político. Establecimos que debía establecer una coordinación
de acciones con los distintos organismos, como lo dijimos hace un ratito, tanto con los organismos estatales, como también con aquellas asociaciones que trabajen en defensa de los derechos de los niños, y que se encargue de difundir y de velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestra ciudad. No era poca cosa, era la verdad que el objetivo y los deseos eran amplísimos, pero creo que a lo largo de este tiempo los estamos cumpliendo, porque la verdad es que es un trabajo arduo, difícil, y sabemos fundamentalmente lo que te cuesta a vos llevarlo adelante, justamente porque es una figura que, si bien en la ciudad de Resistencia ya está internalizada en los vecinos, no así fundamentalmente en las instituciones de gobierno. Sí, Tere, vos sabés que están dejando preguntas acá. Sí. Eh, Nos hacen una pregunta de si la Defensoría Municipal cuenta con un equipo interdisciplinario. Es así, contamos con un equipo interdisciplinario integrado, por una psicóloga, un trabajador social y una abogada. Estructuralmente y dentro de la normativa esto no se contempla, pero nosotros entendemos que la Defensoría tiene que hacer un abordaje integral, que para abordar la temática se necesitan determinados puntos de vista disciplinarios de todo lo que engloba cada una de las situaciones que involucran a los niños y adolescentes y sus familias. Y otra pregunta es cómo articula la Defensoría Municipal con saldar la deuda de la Defensoría Provincial, teniendo en cuenta que hay antecedentes de que se está trabajando en ello. Nosotros tenemos el límite de competencia, que se circunscribe territorialmente y específicamente a la ciudad de Resistencia, pero somos fervientes defensores, valga la redundancia, de la necesidad de esta figura a nivel provincial, porque si bien puede estar el tema abordado en nuestra ciudad, sabemos que hay muchas deficiencias a nivel provincial y que se necesita de esta figura tan importante que ha sido creada en la ley y que hasta el momento no ha sido puesta en práctica, así que nosotros somos y vamos a estar instando por la pronta implementación de esta figura tan necesaria. Bueno, la verdad es que yo espero que cuando la provincia decida designar al defensor provincial de niñas, niños y adolescentes, actúe de la misma manera que lo hicimos nosotros, no porque seamos mejores, sino porque la verdad es que nos dio un excelente resultado, y podemos, no porque estés vos presente, pero podemos decir con orgullo de que tenemos una defensora municipal que realmente se preocupa por los derechos de los niños, que no es poca cosa. Yo siempre digo que el defensor tiene que ser una institución totalmente independiente para la promoción y para la vigilancia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto es básico, es fundamental. Los adultos, los niños, igual que los adultos, son particularmente vulnerables en los derechos, en las violaciones a sus derechos. Y entonces esto resulta muy difícil de fundir, y a los niños les cuesta mucho contar cuando sus derechos son vulnerados. No hay quien reciba estas demandas que ellos tienen. No pueden acceder a través de procesos políticos o sociales como sí los puede hacer un adulto. Por eso yo siempre digo que tanto los niños como los adultos mayores, lamentablemente, como no votan, no son escuchados. Entonces, es importante revertir esta situación en nuestra sociedad, y tenemos que protegerlos aún más que a cualquier otro. Y los niños tienen muy pocas posibilidades de acceder a las instituciones, por ejemplo, del Poder Judicial, para introducir una demanda, así por sí. Por eso yo creo que el Instituto del Defensor viene a ser una instancia fundamental, porque el niño es escuchado.
y de esa manera puede acceder a distintos mecanismos que el defensor, a través de su propio esquema, digamos, dentro de la defensoría, puede ir guiando cuáles son las etapas, cuáles son los procesos, cuáles son los caminos, cuáles son las herramientas que va a tener ese niño para que su derecho sea restituido en el caso de que le haya sido vulnerado. Y cuando hablamos de derechos vulnerados, hablamos de un montón de derechos, y creo que vos lo vas a explicar mucho mejor que yo. No solamente estamos hablando de violaciones extremas, violaciones sexuales o castigos corporales, estamos hablando hasta la vulneración del derecho del acceso a la educación, a la colocación de una vacuna, a la accesibilidad del DNI. O sea, cuando hablamos de esta vulneración de derechos, hablamos de un montón de derechos que creo que desde la Defensoría Municipal se están tratando de concretar y se está acercando fundamentalmente a aquellos que menos posibilidades tienen estas herramientas para poder hacer este reconocimiento que tanto buscamos a través de la figura del defensor. Claro, como me parece correcto para poder nosotros, desde el lugar que nos toque, claramente el Estado con su gran responsabilidad y nosotros desde la Defensoría, pero uno para proteger a los niños, niñas y adolescentes, a sus hijos, necesita estar bien informado. Nosotros para proteger debemos estar bien informados, por eso quiero comentarle a los que se empiezan a conectar quizás en este momento, en que este es el fin de estos conversatorios, en establecer a la comunidad cuáles son las instituciones en defensa de los derechos del niño, específicamente aquí en nuestra ciudad, que es uno de los primeros municipios que cuenta con esta figura, que está de más decir que la verdad que siento una satisfacción enorme y una gran responsabilidad también, porque es una institución que se tiene que forjar, que no tiene antecedentes, que es única. Entonces, la construcción de su institucionalidad también va a depender de que toda la sociedad conozca cómo trabajamos y también se incorpore. Esto es un trabajo, como bien vos decías, de corresponsabilidad entre la familia, la comunidad y precisamente de los organismos del Estado, en que las políticas públicas que existan sean realmente efectivas, tengan ese fin de cumplir la satisfacción máxima y plena de todo y cada uno de sus derechos, que están claramente necesitados de una protección especial, como son los niños y adolescentes. Nosotros en nuestra Defensoría tenemos funciones específicas establecidas en la ordenanza, pero para resumir un poco específicamente, el fin específico de la Defensoría, como vos bien decías, Tere, es proteger y visibilizar los problemas que tienen los niños y adolescentes, priorizar esos problemas, establecer, poner sobre la mesa cuáles son los derechos vulnerados, cuáles son las situaciones que vulneran esos derechos y establecer esa temática en la agenda pública. Es decir, que nosotros, independientemente de controlar y ver cómo funciona cada uno de ellos, también tenemos la obligación de plantear sugerencias, de plantear iniciativas que realmente lleguen y sean de efectivo cumplimiento hacia nuestras niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que los tiempos por los que estamos y precisamente ahora en pandemia, donde se ha profundizado por ahí la pandemia, lo que ha hecho fue, digo yo, es una especie de despertador, porque nos ha traído acá a colación que hay cosas en las que hay que encargarse urgente y los niños no están fuera de ello. Así que nosotros justamente estamos trabajando en la Defensoría para establecer unas nuevas metas y ejes. Es una oportunidad la pandemia para revisar y rever toda y cada una de las políticas públicas que al menos en nuestra ciudad necesitan tener más efectivización o mayor rendimiento, ¿no? Estoy mirando, perdón, si hay alguna pregunta pendiente. Acá nos dice si se trabajó en tiempos de cuarentena con niños que no han podido acceder a la enseñanza virtual. Nosotros lo que hemos hecho desde la Defensoría es solicitar a las autoridades educativas, cuáles las modalidades que tienen
para que los niños no queden sin clases o no queden con sus clases suspendidas en aquellos niños que no tendrían en sus hogares accesibilidad. Entonces, nos han respondido de diferentes establecimientos educativos que se está estableciendo un mecanismo de planteo de cuadernillos que se van dando para que los niños no queden en esta suspensión total debido a la pandemia. La verdad que, como bien decías vos, Tere, esto es un trabajo que nos compete, que nos interpela a todos a trabajar. Nosotros tenemos como principio rector el trabajo coordinado y en conjunto con todos y cada uno de los actores que tienen su competencia en niñez y adolescencia, no solo los organismos públicos, sino también las asociaciones de la sociedad civil, que son muchas, que trabajan mucho en la defensa de las infancias y las adolescencias, con las cuales entendemos que ese fortalecimiento y esa red se está generando en nuestra ciudad. Entonces estamos estableciendo determinado tipo de programas o de planes para poder llegar a todos y cada uno de nuestros niños. Como, Bueno, sí. sí. Bueno, yo lo que decía era que el defensor, en este caso la voz como defensora municipal, tu objetivo es el de mejorar el funcionamiento de la administración pública con respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La obligación, indudablemente, la tiene el gobierno, la tienen generalmente los ejecutivos, tanto provincial como municipal, y mucho más el nacional, ¿no es cierto? Pero la obligación es la de rendir cuentas. ¿Y cómo se rinde cuentas? Bueno, respetando los derechos también se rinden cuentas. ¿Por qué? Porque ante la vulneración de los derechos de cualquier niño, estamos viendo una inequidad, una desigualdad respecto del resto de los niños. Entonces, es el Estado quien debe asumir el rol que le corresponde y lograr equiparar estas situaciones tan complejas. Y bueno, el defensor municipal en este caso es el encargado de que esa rendición de cuentas se haga cumpliendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y además, a través de ustedes, muchos niños pueden acceder a distintos, no solo estamentos, sino a distintos programas o políticas públicas que hace y que organiza el Estado para que no queden solamente en la letra, que es lo que muchísimas veces ocurre. Muchas veces nosotros como legisladores podemos sancionar, en el caso nuestro, una ordenanza, pero si el Ejecutivo Municipal, que es el encargado de aplicarla, no lo hace, nosotros nada ya casi podríamos hacer más que exigir su cumplimiento. Pero a través de ustedes, digamos, de la Defensoría Municipal, concretamente sí se puede hacer efectiva esa ordenanza que se sancionó. Así es. Se cortó un poco la comunicación, al menos en la parte final. ¿Tere, me escuchás bien? Ahora te escucho perfecto. Ah, bien. Claro, la misión principal que tiene nuestro instituto, como vos bien decías, es eso, ¿no? Que nosotros tenemos que generar ese alcance en las niñas y adolescentes, pero en la sociedad, de ser los intermediarios de que esos derechos sean respetados, de que esas políticas públicas lleguen a todo y cada uno de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, y también establecer la calidad adecuada de la inclusión social y que esa inclusión de la que tanto hablamos sea real, sea efectiva, se materialice, porque eso es lo que al menos nosotros tenemos como bandera, lograr esa inclusión real. Nosotros trabajamos mucho para que eso se efectivice. ¿Y por qué recalco esto? Porque existen muchas políticas públicas, pero a veces la efectivización de las mismas queda, como vos decías, a mitad de camino. Entonces es ahí donde nosotros estamos diciendo, bueno, no, esta forma de materializar esto no está funcionando porque no está llegando a todos los niños y adolescentes donde tiene que llegar. Entonces es ahí donde generamos nosotros sugerencias, hablamos, planteamos, gestionamos
todo para que eso pueda comenzar a realizarse, y también nos involucramos en esos tipos de programas para que efectivamente nosotros tengamos la parte final de decir, bueno, en esta política pública, en esta intervención y nuestras sugerencias ha dado resultado, está empezando a dar resultado, que fue lo que hemos realizado durante el año pasado con el derecho a la identidad, a la regularización del derecho a la identidad de muchos niños y adolescentes, donde se ha visto en situaciones extremas que no contaban con este derecho fundamental. Entonces, a través de los operativos que hemos llevado a cabo también con el gobierno provincial, se ha generado una coordinación y se han podido regularizar la identidad de más de 300 chicos en todos los operativos que hicimos precisamente en merendero y comedores, como situaciones específicamente donde hay una gran vulneración de sus derechos. Y este año hemos comenzado, pero con el tema del acceso a la salud estamos en un momento de pandemia donde era fundamental que los niños tengan completo su esquema inmunológico con respecto a todas y cada una de las vacunas que están establecidas en el calendario nacional, que es obligatorio. Entonces, por el momento está... Bueno, parece que se ha cortado internet de Valeria, pero podemos seguir contando que la figura del defensor municipal de niñas, niños y adolescentes es un instituto que es totalmente independiente de los órganos del gobierno municipal. O sea, que no depende ni del poder legislativo ni depende del poder ejecutivo. Creo que esto es importantísimo destacar porque no está vinculada la Defensoría a políticas partidarias, sino todo lo contrario, solamente a políticas públicas. También es importante determinar que quien ejerce la Defensoría, y en este caso que es Valeria, tiene amplios poderes de investigación, tiene que contar con esa libertad de poder investigar en la política pública y de por qué llega o por qué no llega, digamos, a los distintos actores, que en este caso son las niñas, los niños y los adolescentes. También es fundamental y es imprescindible que la Defensoría Municipal cuente no solo con los recursos adecuados y necesarios, sino que cuente con recursos propios, es decir, que no esté dependiendo de la voluntad del gobernante de turno para poder llevar a cabo la tarea esencial que es la que tiene como defensor municipal, sino todo lo contrario, es la posibilidad de poder concretar cada una de las acciones que el municipio, en este caso, va implementando o que el gobierno provincial o también el gobierno nacional va seleccionando justamente para nuestros niños. Creo que esto es fundamental destacar. Y también otra de las obligaciones fundamentales es la de gestionar todo lo que sean quejas o reclamos, que en muchos casos se dan y bueno, Valeria sé que es una recorredora, podríamos así decirlo, de las distintas instituciones, fundamentalmente administrativas, buscando en pos de esos niños el reconocimiento de los derechos. Reitero, cuando hablamos de derecho o de vulneración de derechos, hablamos de cualquiera de todos los derechos humanos que tiene el niño. Y bueno, yo sé que ella ha recorrido fundamentalmente las escuelas, las salas de primeros auxilios, el hospital, todo en función y en pos de la defensa de estos derechos. Perdón que tuve un error técnico, tecnológico por ahí que escapa de mí, así que me fui en un momento, pero ya estoy de vuelta. Bueno, vale, Así que pido disculpas. sí, no, esto Sí, es así. Esta época de pandemia nos lleva a sí, las sí. nuevas herramientas, pero bueno, lamentablemente las herramientas muchas veces no van con lo que nosotros queremos. Pero bueno, ¿qué te parece, Vale, Sí. si le contás a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, cómo se estructuran todos los procesos internos dentro de la Defensoría para poder llevar respuesta a aquellos problemas que plantean en el ámbito de la Defensoría?
Bueno, como bien decía anteriormente, la Defensoría tiene una gran responsabilidad y una obligación de implementar un instituto nuevo, inexistente hasta el momento. Entonces, en el momento de generar cuál era el funcionamiento que iba a tener internamente para que nosotros podamos dar las respuestas que se esperan del instituto, ha sido un trabajo en equipo. Nosotros trabajamos en equipo totalmente, desde el abordaje de un caso que llega a la Defensoría hasta el monitoreo de los mismos. Entonces nos reunimos, establecimos un servicio que tiene que ver con el asesoramiento, la recepción de cada uno de los casos, estableciendo a través de ello, trazando en realidad un plan estratégico de acción que sirva para que lo que nosotros entendemos que los objetivos, teniendo en cuenta las funciones asignadas por la ordenanza, debíamos cumplir. Entonces, generamos esta especie de guías prácticas de abordaje integral, guías internas que nos sirven a nosotros llegar a materializar ese abordaje que tiene que ver con el primer momento de la recepción del caso, luego establecer cuál es puntualmente el derecho vulnerado o cuál es la consulta que se plantea en cada uno de los casos. Nosotros en la Defensoría hemos trabajado yendo de lo particular a lo general, ¿no? Atendiendo casos de temas particulares, tratando de abordar y generar en ese momento también estrategias que sirvan para el general de los casos en la cuestión de que surgiera otro caso similar al abordado. Nosotros como Defensoría el abordaje lo hacemos de manera integral con un equipo interdisciplinario que me acompaña, donde tenemos una gran óptica de cada una de las disciplinas con la que contamos, como el trabajo social de campo y también la psicología y todo lo que tenga que ver desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, a través de eso pretendemos nosotros dar ese asesoramiento y también establecer, como decía antes, que se arraigue una cultura de cambio sistemático, una cultura en la cual nosotros estemos todo el tiempo estableciendo que los niños son sujetos de derecho, que son sujetos como todos nosotros, que son ciudadanos como todos nosotros, simplemente que demandan una responsabilidad y un cuidado y una protección especial, como así lo dicen todas las normativas, y es claro eso. Entonces, el trabajo y el abordaje siempre, siempre va a estar enfocado en mantener el interés superior del niño y adolescente y establecer así mecanismos también de monitoreo, porque al hacer la recepción de casos y hacer las derivaciones, nosotros a su vez hacemos el monitoreo de todo y cada uno de los casos para establecer también de que nuestra intervención no haya sido una más de la cadena en la revictimización de toda y cada una de las cosas que empiezan a suceder en nuestros niños y adolescentes. Entonces, la idea es generar la estructura que sirva para que en el futuro nosotros podamos estar atendiendo cuestiones de temática general y no así los casos particulares. Y una consulta, ¿cuáles son los casos más paradigmáticos que ha recibido la Defensoría y que tuvo que arbitrar los medios para que esos derechos vuelvan a ser respetados? La verdad que tuvimos una cuestión muy compleja con respecto a una situación de un niño en un establecimiento educativo, pero la situación no estaba planteada por sus pares, sino que por los adultos. O sea, eran los padres de estos niños quienes planteaban la necesidad, según ellos, de que ese niño ya no estuviera en conexión en ese establecimiento con cada uno de sus hijos, porque ellos entendían que era perjudicial para el niño. Entonces, esa situación fue, la verdad que la recuerdo porque aparte que es algo que uno se pone a pensar
y por ahí hablamos del bullying y de las cuestiones que tiene que haber, que hay con el acoso entre pares, pero no ponemos el foco de atención en que son los adultos quienes por ahí transmiten determinadas acciones, como por ejemplo esta que fueron extremas, donde hubo una intervención claramente de la autoridad educativa, del establecimiento, nosotros, y también hemos realizado una serie de capacitaciones para que el personal docente tenga herramientas de cómo manejarse y hemos podido abordar correctamente esa situación. Pero teniendo, ¿no?, así como una anécdota que la verdad que es como para el olvido, fue bastante lastimosa personalmente, porque es ahí donde uno hace un parate y dice, ¿cómo estamos como sociedad? Porque si la verdad que planteamos esto, después cómo pretendemos que los mismos padres tengan respeto con ese niño que necesitaba de otra especial atención, que nada modificaba la atención dentro del aula de cada uno de sus hijos. Entonces, esa fue una de las, por eso como bien vos decías hoy, no solo tiene que ver con las cuestiones violentas hacia los niños físicamente, sino con estas situaciones que implican discriminación e implican también generar esa cultura de rechazo, esa cultura de odio, esa cultura de decir eh, sin ética, esto está bien, vos no estás bien, vos no sos normal, y esas cosas que a veces le duelen más que otras cuestiones físicas, ¿no? La verdad que fue un caso muy impactante, pero se ha podido abordar y trabajar muchísimo con la concientización, con la difusión y la promoción, que es una de las funciones fundamentales que tiene el instituto. Y con respecto a digamos, a los niños, a los adolescentes que recurren a la defensoría, ya sea solos o con sus familias o con algún amigo, a veces adulto, a veces no, el nivel socioeconómico de ellos es muy similar o se nota que la vulneración de derechos se da en algún grupo más que en otros. Sí, en realidad hay como una tendencia hacia una clase social que tiene que ver con ingresos bajos, digamos, donde se ha visto un gran porcentaje en ello y también un gran porcentaje de el género femenino en cuanto a las consultas. Así que son también unos indicadores que nosotros tenemos en cuenta y que siempre los vamos plasmando y establecemos cuando hacemos nuestro informe respecto a cómo es todavía el impacto que tiene muchísimo que ver la cuestión de género y claramente las situaciones de pobreza extrema que nos llevan a la infantilización de la pobreza, siendo esta clase de niñas y adolescentes siempre los más vulnerados en estos impactos. Y la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia tiene políticas concretas respecto a la niñez, porque yo tengo un montón de proyectos presentados, pero lamentablemente, bueno, no se pudieron tratar o no se les dio el tratamiento tan urgente que deberían tener, que yo creo que son necesarios. Sí, en realidad en lo que va de la gestión nueva, hemos conocido poco debido a que quedaron por la pandemia misma, suspendidas algunas de las actividades que queríamos hacer en conjunto, donde se nos ha invitado, digamos, a participar de estas políticas que tenían que ver mucho con el trabajo coordinado de fortalecer la red con con los merenderos y comedores que existen en nuestra ciudad y que son muchos. Eso también es importante resaltar, que han acrecentado en este tiempo de pandemia, como la situación económica es compleja también en el país, nuestra ciudad no escapa de eso, pero sin embargo nosotros como Defensoría seguimos instando a que dentro de la pandemia sigamos pensando, repensando maneras de poder volcar
tenían otro enfoque o otra manera de materializarlas, pero que hay que buscar la manera y las alternativas que eso se siga cumpliendo, respetando claramente todo y cada uno de los protocolos que hoy en día nos exigen para tratar de combatir este virus, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo que el trabajo social que llevan adelante aquellas ONG o asociaciones en pos de los derechos del niño, a esa cantidad de merenderos que tenemos en nuestra ciudad, que lamentablemente tenemos en nuestra ciudad, creo que nos tiene que servir de ejemplo para poder modificar esas conductas. Qué bueno sería que exista una política pública adecuada para que el niño no tenga que ir más al merendero y que el niño pueda compartir esa comida, ese desayuno, esa leche de la tarde, el almuerzo o lo que fuera en su casa, con sus hermanos y con sus padres. Qué bueno sería que los estados, tanto nacional como provincial y municipal, generen puestos de trabajo para que todos puedan acceder a una vida digna, porque yo siempre digo que el trabajo dignifica. Creo que esto es fundamental y para que ese papá y esa mamá o esos integrantes de la familia, adultos, puedan compartir en su casa con sus niños y no tener que recurrir, en este caso, a la dádiva de alguien que lo hace con mucho amor y con muchísima responsabilidad, pero que creo yo que se podría revertir si nosotros cambiamos muchas prácticas políticas que ya no condicen con la realidad que estamos atravesando. Yo creo que Exactamente. esto es fundamental porque vos como defensora vas a poder tener un registro de estos lugares, vas a poder acceder, vas a poder controlar de que se haga lo que corresponde que se haga en ese espacio que está habilitado como merendero, por ejemplo. Y tanta gente que de muy buena voluntad ayuda, no solo entregando mercadería, sino con su trabajo concreto para lograr esa comida, ese desayuno, lo que fuera para ayudar a los niños. Bueno, esto es destacable, yo creo que somos una sociedad muy solidaria, pero creo yo que lo importante sería comenzar a repensar las políticas públicas de todos los órdenes del gobierno nacional, provincial y municipal para cambiar la realidad, porque también, aún ayudándolos de esta manera, estamos vulnerando el derecho de esos niños Exacto. a compartir con sus familias estos espacios o estos tiempos tan necesarios. Claro, estamos impidiendo el fortalecimiento familiar que tan Así necesario es y también coincido en que las políticas públicas desde el punto de vista económico tienen que tener, los planes económicos en todos los niveles, tienen que tener una cuota de pensar en la niñez y la adolescencia porque la pobreza no solo impacta al hombre que tenía un trabajo irregular y que por el momento no puede realizar ese trabajo y por lo tanto tiene que ir a pedir comida, implica totalmente directo a los niños y adolescentes. Entonces, eh, esa es la visión que uno tiene que tener cuando realiza un conjunto cada uno de los planes, teniendo más en cuenta la cuestión económica que estamos sufriendo hoy en el país entero y en nuestra ciudad, es pensar eso, repensar, tener presente de que todo va a impactar en nuestras niñas y adolescentes, que dejemos de apartarlo de todo y cada una de las consecuencias que tienen porque ellos son la sociedad también. Entonces hay que pensar sobre eso, establecer, por eso como decía hoy, esta pandemia lo que vino a hacer fue a desnudar las vulneraciones que hay, se han profundizado en diferentes sectores y claramente el sector vulnerado sigue siendo el de la niñez y la adolescencia, entonces nosotros como del instituto invitamos e interpelamos a todos y cada uno de los organismos responsables de la elaboración de las políticas públicas de todas las ramas a repensar y por favor a tener en cuenta que esto, todo lo que hagamos siempre va a repercutir en ellos, porque son parte de nuestra sociedad. Así que bueno, es importante eso que decías. yo creo que sí, escuchándote, bueno, cada vez siento más orgullo de haber tenido la posibilidad de ser autora de este proyecto, porque la verdad es que creo que
es un camino muy largo, muy sinuoso, pero creo que es muy reconfortante poder hacerlo. Y por eso yo quiero invitar a todos los municipios de nuestra provincia y ojalá fuera de todo el país a tener este instituto que es el Derecho Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, porque no solamente los niños con derechos vulnerados están en la ciudad de Resistencia, sino creo que a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Por eso insto yo a los concejales de nuestra provincia a promover la creación de esta defensoría, que creo que es fundamental. Desde ya quedamos con mi equipo a disposición del que necesite contar con elementos para poder hacerlo. Y creo que Totalmente. digamos, la figura del defensor va a terminar cumpliendo, digamos, con su verdadero rol el día que el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, en el caso particular nuestro de la ciudad de Resistencia, concrete efectivamente esos planes necesarios y pueda trabajar articuladamente con la Defensoría, que ella hace un año y largo, porque fue la designación en el 2018, Sí, diciembre de 2018. en diciembre de 2018, vienen haciendo, y como vos bien lo manifestabas, a puro pulmón, porque no estaba armado, no estaba esquematizado, más que con la ordenanza de creación del instituto y las funciones que se les asignó a través de esa ordenanza. Entonces yo creo que es muy valorable el trabajo y creo que también hay que difundirlo para que pueda llegar a los distintos puntos de nuestra provincia y que los niños de Resistencia que tienen esta posibilidad de acceder, también lo tengan los niños de Tacopozo, lo tengan los niños de Las Piedritas, lo tengan los niños de Concepción del Bermejo, o sea, que realmente sea un trabajo integral. Por eso también quiero instar a las autoridades del gobierno provincial de poner en verdadera práctica la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, procediendo con la designación del defensor provincial. Yo creo que esto es fundamental que se dé. Así es totalmente necesario y en este tiempo donde, como decías, ha revelado que se necesita urgente esta figura. Por ahí todos dicen, bueno, no, defensor que viene a controlar. Sí, hay que controlar cada una de las políticas públicas, pero también nosotros tenemos la obligación principal de generar, ser una institución intermediaria que vaya siendo de guía y diciendo, bueno, estas políticas públicas en este sector no están dando el resultado porque no están satisfaciendo todos los derechos. Entonces, nosotros pedimos que esa es la mirada que nos tengan hacia nosotros. Nosotros somos una institución que estamos nacidas y forjadas por y para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para nosotros es sumamente importante que la gente nos conozca, que la gente entienda que nosotros estamos para contribuir a ese cambio cultural que nosotros necesitamos, porque es un cambio que lo viene estableciendo la normativa internacional en 1990, donde Argentina ha adherido, es una de las convenciones internacionales que más adherentes tiene. También lo materializó a nivel nacional, que le costó 15 años de hacer la designación de la defensora, y que por eso mismo pedimos también de que no se olviden de que la figura del defensor provincial ha sido creada y que es sumamente importante porque aparte nos va a permitir también hacer un trabajo realizado en un encuentro el año pasado con Marisa Graham, quien es la actual defensora de la Nación. Hablábamos y ella me manifestaba cuán importantes son las defensorías locales, el trabajo local, porque es el contacto directo que tiene con la comunidad y también lo que hace al trabajo conjunto con ella, porque imagínense que una defensora nacional no podría estar al tanto de todo y cada una de las cuestiones que vayan pasando en cada uno de los rincones del país. Entonces, esta interacción y esta coordinación es sumamente importante y nos estaría faltando esa parte provincial que es sumamente importante y nosotros también nos ponemos a disposición para que con nuestra pequeña experiencia podamos también contribuir y que sepan cómo estamos trabajando. Tere, hay un par de preguntitas pendientes Sí. acá antes de terminar para poder contestar.
Nos preguntan si tenemos pensado hacer charlas en centros comunitarios para conocer la función de la Defensoría. Sí, totalmente. Nosotros ahora estamos generando un programa porque entendimos que a través de una noticia que nos ha impactado muchísimo sobre, no en esta ciudad, sino en otra ciudad donde un intendente se había manifestado sobre el abuso sexual infantil de un niño por parte de un familiar, diciendo que era una cuestión de familia, que era una cuestión que se debía resolver en familia. Entonces, a través de eso, nos ha hecho repensar y plantear la necesidad de que todos y cada uno de los, en este caso, de los funcionarios y agentes del municipio tengan esa capacitación en cada uno de los derechos de la niñez, específicamente en estas cuestiones puntuales del abuso sexual infantil, pero que conozcan cuáles son los derechos, cuáles son todas las normativas y que existe un instituto que está para evacuar cualquier tipo de consulta. La verdad que escuchar estas cosas hoy en día es totalmente escalofriante, inadmisible, y que nos parece una buena iniciativa, así que si esa era la consulta, sí, la idea es generar estas capacitaciones constantes, porque como ya dije anteriormente, esto no escapa de todos, primero del Estado como gran responsable y también de cada uno de los ciudadanos en darle el lugar que le corresponde a los niños, niñas y adolescentes. También Tere dice cuál es el instrumento legal que aprueba la Defensoría. Es la ordenanza 11.907 del año 2016. Sí, del año 2016, que cuenta con 2 capítulos, el primero que establece el sistema de promoción y protección local y el segundo capítulo que es el específico del Instituto del Defensor. Ese es, digamos, el instrumento legal de creación y que establece las funciones, ¿no? Y yo le quiero contar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, porque es importante que esto se transmita y se retransmita, que cuando Sí. nosotros analizábamos la posibilidad de la creación de este instituto, de esta figura, muchos en su momento me preguntaban si no era un gasto más. Y yo le dije que la creación de este instituto del Defensor Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a nuestros niños contenidos, nosotros tenemos a nuestros niños con los derechos en su ejercicio pleno, si nosotros tenemos a niños que no tengan vulneración de derechos, de que sus garantías están perfectamente custodiadas, eso deja de ser un gasto y pasa a ser un haber importante hacia, en este caso, el municipio de la ciudad de Resistencia, porque se evitan muchos conflictos, se evitan muchos desastres hasta familiares, podríamos decir, y en un montón de casos hasta se evita la muerte de muchos de nuestros niños que lamentablemente y no muchas veces justamente porque alguien los mata concretamente, digamos, sino por la falta de políticas o por la falta de la capacidad de conocer el acceso a esa política. Claro, Los o por la niños, invisibilidad que plantean también los organismos exactamente. sobre Entonces, la temática. Entonces es necesario que tengamos a alguien que no solamente controle que estos proyectos y programas se apliquen y se apliquen como corresponde, sino que también necesitamos de alguien que los difunda, porque debe haber un montón de gente, y bueno, vos mismo lo relataste el año pasado cuando hicieron esa gran e importante campaña del acceso a la identidad con los DNI. Eso es fundamental. Hay gente grande, porque me ha pasado el año pasado cuando estábamos trabajando en esto de que todos pudieran tener el DNI, gente grande que no tenía su documento nacional de identidad. Y al no tener ese documento, no está, digamos, como reconocido socialmente y no puede acceder a un montón de políticas públicas que pudiera acceder y que le va a, digamos, a reformar su vida. En positivo, lógicamente. Sí, la verdad que es así. Es así como vos bien decías y para nosotros es sumamente importante poder tener este conversatorio con vos, que vos estés participando y contando cómo fue la idea originaria, cómo fue el proyecto y cuáles también las expectativas, porque nosotros
estamos, no te voy a decir, no te voy a negar, pero con al principio un poco de miedo, porque como es una institución nueva, uno tiene una gran responsabilidad, Ujú, pero lo que sí puedo manifestar es la gran vocación de todas y cada una de las personas que me acompaña, que es un equipo de personas sumamente al servicio del bienestar de nuestras niñas y adolescentes, y que nosotros recogimos ese guante de responsabilidad y vamos a hacer todo para que esta institución sea ese intermediario que tanto necesitan nuestras niñas y adolescentes y las familias para poder generar este fortalecimiento que tanto nos hace falta, y que las políticas públicas sean para mejorar y establecer una infancia y una adolescencia feliz. Así no tenemos que estar pensando a posteriori en todas las cuestiones y las consecuencias que devienen nuestros niños por no habernos ocupado en el momento oportuno. La yo creo, niñez no vuelve, es un proceso que no tiene retorno, entonces nosotros debemos, y es un proceso fundamental de desarrollo, así que nosotros debemos apostar todos a ese beneficio, a ese buen funcionamiento, y que, como vos bien decías, lo que creen que es generar gasto después va a ser una gran inversión, ¿no? exactamente, yo creo que los que nos están siguiendo ahora a través de esta posibilidad que Sí, nos brinda la librería Contexto, que la gente transmita la existencia de esta Defensoría Municipal y que fundamentalmente la usen a la Defensoría, que recurran a sí. la Defensoría, así como decían, desde proponer eh, actividades hasta solicitar asesoramiento en distintas cuestiones siempre referidas a la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, yo creo que en cualquier momento vamos a salir del aire, pero ¿qué te parece si le contás Estamos a en la... tiempo, sí, sí, sí. Estamos de tiempo, bueno, ¿qué te Sí. parece si le contás a los que nos están mirando y escuchando cuáles son los desafíos que tiene la Defensoría para este 2020 que nos queda y para lo que sigue, digamos, en esta gestión tuya? Claro, la verdad que cuando trabajábamos con el equipo en el plan estratégico de cómo íbamos a estar funcionando, eh, se nos plantearon muchos desafíos, entonces intentamos generalizar en tres desafíos importantes, que en principio era generar esto, como te decía, esta institucionalización, que se arraigue esta defensoría como intermediaria, que sean los mismos niños, niñas y adolescentes que puedan recurrir, las familias también, al asesoramiento, a, a, trabajar en conjunto para que se puedan cumplir y garantizar todo y cada uno de los derechos. Otro de los grandes desafíos que teníamos es generar ese cambio de impacto sistémico y cultural, donde realmente las niñas, niños y adolescentes estén en la agenda pública en todo y cada uno de los aspectos que conforman el impacto en la sociedad de las políticas que se puedan llegar a aplicar. Y lo más importante que para nosotros es que los niños y adolescentes sean escuchados, su opinión sea tenida en cuenta, y que seamos nosotros, en todo caso, ese canal que permita que ellos lleguen hacia quienes deciden respecto de cómo va a ir el rumbo de nuestra sociedad en cada uno de los gobiernos. Nosotros hemos planteado la necesidad principal de que todos y cada uno de los ciudadanos, o la mayor parte de los ciudadanos de Resistencia, conozca, establezca cuáles son las prioridades que tienen las niñas y adolescentes, y que también participen con nosotros, porque nosotros tenemos un lema que se llama Todos somos defensores. En las cuestiones de niñas y adolescentes, si bien nosotros lo hacemos desde el punto de vista de una institución, todos tenemos la gran responsabilidad, y ese también es un gran desafío, de que todos entendamos que ellos necesitan una especial protección, pero que también a su vez necesitan el lugar que le corresponde, el lugar que las leyes establecen, y que en este momento nosotros tenemos que ir generando ese cambio para que ellos además se sientan seguros a la hora de, si tienen algún inconveniente, poder plantearlo, y que ese inconveniente pueda llegar a ser canalizado por nosotros y también por el acompañamiento de la familia, ¿no?
Exactamente. Entonces, si nosotros conocemos que algún niño está siendo vulnerado en algunos de sus derechos, podemos recurrir nosotros a la Defensoría Municipal o podemos darle las herramientas contándole a los familiares o a los amigos de ese niño, a amigos adultos me refiero, pero generalmente son familiares, la posibilidad de que recurran a la Defensoría. ¿Ustedes tienen algún número telefónico donde la gente se puede comunicar? Sería bueno por ahí Sí, recordarlo para tenerlo presente en caso de necesidad. sí, nosotros estamos, tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, también en Instagram, Defensoría NNA Resistencia. También tenemos atención en este contexto de pandemia telefónica eh, a través del número, no me lo sé de memoria, pero ya le digo, donde nosotros recibimos también consultas por WhatsApp para que esto sea más accesible. Es 3624 85 72 46, es el número de la Defensoría. Ya saben que pueden enviar un WhatsApp, estamos constantemente en la atención. La verdad que tenemos muchas consultas que también tienen mucho que ver con este contexto de pandemia y con las emociones que tienen eh, que manejar nuestros niños en este contexto de encierro, y que también quería adelantar que vamos a estar próximamente también con una sección especial con profesionales que tienen que ver con el manejo emocional de nuestros niños, que es algo sumamente importante, porque si ellos no pueden manejar sus emociones, si nosotros no le damos la herramienta para hacerlo, después se complica, tiene otras consecuencias negativas en su desarrollo. Entonces es sumamente importante, así que ya saben, pueden también escribirnos en las redes, y próximamente, Tere, estamos trabajando en el lanzamiento de la página web, donde iban a poder acceder al material que tiene que ver con la normativa de la que estábamos hablando ahora, los informes que tenemos la responsabilidad de elevarlos sobre la gestión y cada uno del trabajo, así como todos los programas y toda la información que sea necesaria para que ustedes puedan acceder a esta iniciativa de transparencia y que tiene que tener cada uno de los organismos que trabaje en la parte pública, ¿no? Bueno, la verdad es que cada vez más orgullosa de haber trabajado junto a 10 concejales más en el Consejo en mi gestión anterior para poder concretar que a lo mejor en su momento fue un sueño personal, pero creo que es un sueño social de poder atender a todos los niños de nuestra ciudad. Y te quiero leer una pregunta que me terminan de Sí. mandar. Si se pueden derivar, si ustedes pueden atender a los niños que se identifican como LGBTQ, para que ustedes los asesoren para poder acceder al DNI como cualquier otro ciudadano, digamos, en el marco de toda esta necesidad del reconocimiento de los derechos. Sí, totalmente. Esta es una defensoría, como te decía hoy, de los niños y para los niños. Entonces, todos los asesoramientos o todas las consultas que ronden respecto a lo que involucra a nuestros niños y adolescentes son abordadas por nosotros, claramente. Sí, sí. Perfecto, bueno. Y hoy cuando se te cortó a vos un ratito, les estuve contando de que la Defensoría trabaja con una total independencia del poder Sí. político, que es necesario que ustedes cuenten con su propio presupuesto para poder administrar los recursos en función de cada una de las necesidades que van surgiendo y que ustedes van a establecer cuáles son las prioridades, y que esta independencia, digamos, de presupuesto implica una independencia total respecto de acciones. Así que, bueno, vamos a Sí. seguir luchando por esto del presupuesto propio para la Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, porque estoy convencida de que vamos por un muy buen camino
y se me ocurre que vamos a ir superando todos los escollos que se nos van presentando y que en algún momento vamos a lograr esa niñez feliz, como decís vos, y cuando decimos niñez feliz, decimos niñez con todos sus derechos debidamente reconocidos y resguardados fundamentalmente. Así es, te agradezco mucho, Tere, por este momento, por este conversatorio. La verdad que podríamos seguir Horas. charlando mucho tiempo más, ¿sí? La verdad que estamos un poco pasados, pero es sumamente importante poder escuchar todo y cada una de tus dichos que son sumamente importantes para la sociedad porque denotan el gran compromiso que vos tenés con los derechos y el respeto de los derechos de nuestras niñas y adolescentes y sabemos mucho de tu trabajo y de tu colaboración. Así que muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a Contexto que nos permite poder realizar este tipo de encuentros en este contexto que son sumamente enriquecedores para nosotros y que también nos permite dar a conocer el trabajo que nosotros venimos realizando y cuáles son por ahí los desafíos y los objetivos próximos a cumplir. Así que muchísimas gracias, Tere. Nuevamente, un placer. Bueno, muchas gracias. Te agradezco infinitamente a vos, a todo el equipo de la Defensoría, a todo el equipo de Librería Contexto que hace las cosas con tanto amor y con tanta responsabilidad, con tanta seriedad, que efectivamente nos permitieron este espacio para poder transmitir muchas cosas que de otra manera a lo mejor no podíamos hacerlo. Y bueno, y seguir luchando por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros adolescentes, porque como yo digo, no son el futuro, son nuestro presente, a ellos nos debemos. Gracias. Así es, totalmente. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado hoy, los que nos han escuchado y nos vemos la próxima semana con la defensa provincial. Vamos a tener una invitada desde Córdoba que nos va a estar hablando de el funcionamiento y también para plasmar la necesidad que hay aquí en el Chaco respecto a esa figura. Así que muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.